Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie del libro de Proverbios y tratando de ir lo más secuencial posible sin que eso sea perfectamente posible. Hoy voy a estar en el tema no tengas envidia. ¿Qué respondería si a usted le preguntan si usted es una persona envidiosa? Yo creo que la mayoría de nosotros diría, no, jamás, para nada. ¿Por qué? Porque la envidia es un pecado vergonzoso, es un pecado que te rebaja. Y sin embargo, necesitamos recordar que la Biblia nos enseña que somos pecadores y estamos luchando contra el pecado. Entonces, en esta mañana vamos a examinar el pecado de la envidia y sea que si lo tenemos para que lo podamos confesar, rendir y vencer, y si no lo tenemos para que podamos tener recursos para cuando la tentación de la envidia quiera llegar a nuestro corazón, porque en algún momento va a querer entrar en nuestro corazón ese pecado, así como todos los pecados, obviamente algunos quizá menores que otro, pero vamos a examinar un poco este pecado en esta mañana y lo que la Biblia nos enseña acerca de él. Dice Proverbios 3:31, no envidies al hombre violento y no escojas ninguno de sus caminos. Es interesante porque el escritor dice no envidies al hombre violento y de alguna manera nos debe de surgir la pregunta, ¿por qué envidiaría a un violento? Y antes de seguir, y voy a volver a esta positiva, me llama mucho la atención porque, por ejemplo, el Salmo 37, que fue parte de lo que leímos en la lectura bíblica, aunque no llegamos a estos versículos, el salmista en el Salmo 37 dice, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Pero claramente hay una definición aquí de que un violento en algún momento se extiende como un frondoso árbol en su propio suelo. Y es por eso, o sea, nadie va a envidiar a un pobre, ¿verdad? Nadie va a envidiar a un habitante de calle, nadie va a envidiar a un fracasado, ¿verdad? Generalmente lo que provoca o lo que tiende a provocar envidia en nosotros, pues son los logros, ¿verdad? Y entonces, claramente cuando la Biblia dice no envidies al hombre violento, está refiriéndose a esa persona que consigue crecer rápidamente, que consigue muchas veces lo que se propone. ¿Por qué? Porque puede actuar con sangre fría rápidamente y de alguna manera obtener ciertos logros. Pero cuando vamos a la segunda línea de Proverbios 3:31 y no escojas ninguno de sus caminos, claramente el pasaje nos dice que no es alguien digno de admiración en absoluto. El término violento en el idioma hebreo, algunas versiones lo pueden traducir injusto, aunque la raíz hebrea sí es violencia, pero define, o sea, se define en el hebreo es, de hecho es interesante porque en el hebreo es jamás, y ustedes saben, ¿verdad? Que hay una organización violenta en Medio Oriente llamada así, pero realmente se considera, un diccionario hebreo lo define como una persona que a sangre fría infringe los derechos de los demás. Es alguien que su violencia le lleva a infringir los derechos de otros y eso puede ser a través de violencia física, pero también puede ser de abuso de poder, algo más solapado, también puede ser de brutalidad, de opresión, de explotación o de falsas acusaciones. Eso es muy interesante y claramente tenemos que tener, no es digno de violencia. Y el segundo, pero claramente aquí estamos hablando de la envidia. Y el segundo proverbio nos dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Y lo que este proverbio está expresando básicamente es que la tranquilidad preserva la vida, pero la envidia la destruye. Cuerpo y huesos forman parte de un todo, pero el cuerpo puede estar haciendo alusión a lo externo
y los huesos al interior. Y lo que el proverbio está diciendo es que la paz y la serenidad interna producen salud externa, pero la envidia empieza a destruir a la persona por dentro. Es como un cáncer de huesos que pudre los componentes más firmes del cuerpo y termina cortando la vida de una persona. ¿Qué es la envidia, hermanos? La envidia no es simplemente desear algo que otro tiene, es algo mucho más profunda. La envidia consiste en desear las ventajas de la vida de otra persona, en resentir que esa otra persona posea lo que nosotros no tenemos, en entristecernos por lo que esa persona posee, por el bien ajeno, y en alegrarnos cuando esa persona le va mal. Envidiar es en realidad entristecernos por la felicidad de otro. Y hay muchos ejemplos y vamos a ver algunos, pero uno de los ejemplos que venía a mi mente es cuando el pueblo de Israel empezó a envidiar las otras naciones porque tenían rey. O sea, ellos querían las ventajas de las otras naciones que tenían un rey. Se resentían que los otros tuvieran rey y ellos no, y se entristecían y quejaban de las naciones que tenían rey. Y claramente si una de esas naciones hubiera perdido su rey, se hubiera alegrado. Y algo que también llama la atención es que en el hebreo y en el griego los términos se pueden traducir tanto envidia como celos, pero claramente la envidia los celos tienen un aspecto positivo, en algún momento la envidia no, la envidia es totalmente negativa. Eh, hay también hay que entender que hay una admiración sana que reconoce que alguien es mejor, pero se alegra por ello. Pero la envidia es la que reconoce lo mismo, pero lo resiente, no le alegra, sino que le causa un sentimiento eh, hostil hacia la otra persona. Y la envidia puede esconderse o iniciar detrás de pequeñas actitudes o de cosas como crítica constante, como amargura o como autocompasión o tener una visión victimista de uno mismo o como resentimiento contra otras personas que tienen algo que no merece. Hay muchos pasajes y el libro de Proverbios hay varias veces nos advierte y nos llama a no tener envidia. Por ejemplo, Proverbios 24, 1 y 2 dice, no tengas envidia de los malvados, ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan de hacer el mal. Y vemos cómo vuelve a relacionar envidia con violencia. La envidia es presentada como un aspirador de alegría. Mientras otros pecados producen algún placer temporal, la envidia produce sufrimiento desde el primer momento, porque cada vez que nos comparamos con otros, perdemos satisfacción, perdemos gozo, perdemos gratitud, perdemos paz. Una pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿con quién disfrutamos juntarnos? ¿Con qué personas que parecen disfrutar mucho la vida o qué personas nos parecen que disfrutan mucho la vida, pero sabemos que en realidad están haciendo las cosas malas? Porque la segunda parte del versículo dice, no solo no tengas envidia, sino no desees estar con ellos. ¿Con quién nos gusta estar? ¿Con quién deseamos estar? Es una pregunta que nos puede ayudar a ver hacia qué aspira nuestro corazón. Hermanos, somos llamados a servir a otros, no oprimirlos, y por eso no podemos consentir ni desear estar en compañía con gente que planea el mal, que planea el menospreciar, el oprimir, el hacer de menos a otros. Proverbios 24, 19 y 20 también dice, no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos, porque no habrá futuro para el malo, la lámpara de los impíos será apagada. Una de las cosas que estos pasajes nos muestran es que aunque Dios creó el mundo ordenado de tal manera que cuando Dios creó el mundo lo que iba a producir prosperidad era hacer el bien, vino el pecado y el pecado trajo desorden. Y ahora muchas veces el ser violentos y el hacer el mal produce más riqueza, produce más comodidad y produce más poder a veces que hacer el bien. Y el justo a veces al hacer las cosas bien y al trabajar duro y al ser diligente, a veces no se ve tan beneficiado. Y eso puede producir de alguna manera un sentimiento de impaciencia, de dolor en nosotros. Pero claramente este pasaje es hermoso porque nos dice, no saquemos conclusiones tan rápidamente.
Porque Dios en su paciencia tolera ese desorden que trajo el pecado, pero Él volverá a traer todas las cosas al orden criado. No te impacientes, ten paciencia. No creas que el malo Dios no va a hacer nada. No te inquietes. Esa palabra no te impacientes también es no te inquietes, no te dejes llevar por las emociones, no te fijes en las apariencias. Y claramente esto nos muestra que la envidia suele estar conectada con una agitación emocional interna, con una ira, con un deseo, con un resentimiento, y por eso cuidar nuestras emociones también es una buena manera de cuidar nuestro corazón de la envidia. Pero el verso 20 es hermoso y lo dice también el Salmo 37 y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque envidiar al malo es envidiar a alguien que está haciendo algo que no se está dando cuenta que al final no le servirá de nada. Su violencia y su maldad y su éxito no le servirán de nada, porque su lámpara será apagada, su brillo se extinguirá, su éxito pasará a ser completo fracaso, claramente o en esta vida o en el día del juicio o en la vida venidera. ¿Cuál es el mayor problema de la envidia? El mayor problema de la envidia es que apaga nuestra capacidad de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Tenemos aquí un montón de bendiciones, pero estamos poniendo nuestra mirada en aquello que no tenemos que el otro sí tiene y estamos dejando de disfrutar lo que sí tenemos. La envidia nos roba ese gozo, ese disfrute de las cosas que Dios nos ha dado. La envidia nos mantiene en una comparación constante que hace que nada de lo que tenemos parezca suficiente. Nos hace perder satisfacción, nos hace perder paz y nos hace perder gratitud. La envidia impide y ataca el contentamiento. Y también claramente nos impide darle gloria a Dios, la gloria al Dios que se merece por las innumerables bendiciones que tenemos. Dios nos ha dado y nos da siempre más de lo que merecemos. Y uno de los frutos, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, que es amor, es también el gozo. Pero el fruto es algo que tenemos que cultivar, la vida del Espíritu es algo que tenemos que cultivar y cuando dejamos que la envidia esté en nuestro corazón, estamos dejando de cultivar el gozo como fruto del Espíritu. Cuando alguien tiene envidia, generalmente sus pensamientos es, mi trabajo no es suficiente, mi salario no es suficiente, mi cuerpo no es suficientemente bonito, mi matrimonio no es suficientemente bueno, mi ministerio no es suficiente, mi familia deja mucho que desear. Mis cuentas de banco no tienen lo suficiente, mi salud no es tan buena como yo quisiera. Y realmente esos son pensamientos que no vienen de Dios, que vienen totalmente de parte del enemigo, de parte del mundo, y que buscan hacer surgir en nosotros el pecado de la envidia, pero Dios quiere hacernos libres de este pecado. Veamos algunos otros pasajes relacionados. Proverbios 22, 24 y 25 dice, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para ti mismo. Esto es casi una repetición, pero al mismo tiempo una extensión de Proverbios 3:31. Y el mensaje es claro. Hermanos, cuando la Biblia dice, tienda el lazo para ti mismo, es decir, como prepares una trampa en la que te vas a terminar afectando. Es un peligro oculto. El mensaje es claro, asociarse con el violento, con el que prospera rápido, con el que oprime a otros, es algo autodestructivo. ¿Por qué? Porque sus hábitos son contagiosos, pero la cosecha de sus acciones es totalmente negativa. Nosotros somos llamados a evitar las trampas para salvar nuestras vidas, no a buscarlas para suicidarnos y dejar entrar la violencia o juntarnos con personas violentas sería como buscar trampas, buscar nuestro propio mal. Por eso el pecado debemos de entenderlo. Claramente es algo que Dios aborrece y algo que Dios va a castigar, pero realmente debemos de aprender a verlo como algo autodestructivo que nos afecta a nosotros también y por eso debemos apartarnos de él. La envidia revela nuestros ídolos. ¿Qué revela la envidia? La envidia revela nuestros ídolos. Piensa en esta pregunta. Puede ser que ahorita tú no encuentres que envidias a nadie, pero puede ser que en el pasado, en el futuro. Pero piensa en esta pregunta. ¿Por qué envidio precisamente a esa persona?
No todos envidiamos a todas las personas. Generalmente cuando la envidia ha querido tocar a nuestra puerta es generalmente porque señala algo que no tenemos y quisiéramos. Puede ser riqueza, puede ser éxito profesional, puede ser el matrimonio, la belleza de alguien, pero ahí es donde la respuesta que tengamos revela en dónde estoy poniendo mi identidad y a qué le estoy asignando mucho valor. La envidia nos da un diagnóstico espiritual de aquello que ocupa un lugar que solo Dios debería de ocupar. Por ejemplo, si yo como ingeniero, que ya no lo ejerzo, ¿verdad? Pero si yo envidio el éxito de mi amigo ingeniero, puede ser que mi identidad esté en mi carrera profesional y que ese esté siendo un ídolo que está compitiendo en mi corazón por Dios y que tengo que derribar. O si, por ejemplo, ¿verdad? Yo envidio el atractivo o la apariencia física de alguien, puede ser que le esté dando demasiado valor a mi apariencia física, ¿verdad? Y ese es un ídolo, ¿verdad? La belleza es un ídolo, ¿verdad? Y si envidio el éxito ministerial de otro pastor y el tamaño de su mega iglesia, y estoy poniendo mi identidad no en Dios, no en el servicio, sino en el éxito, lo cual estaría convirtiendo un ídolo. Tal vez el ídolo sería la fama o la aceptación de los demás. Y es muy, muy importante, hermanos, ver esto. Veamos el ejemplo de Asaf. Asaf es el escritor del Salmo 73 y es un salmo que vamos a leer rápidamente, ¿verdad? Porque Asaf era un hombre santo, era un hombre que servía a Dios, era un hombre que ministraba en el Señor, era un hombre que pasaba en la presencia de Dios. Y si Asaf, que tal vez podríamos decir, o sea, en un sentido podríamos decir, no llegamos a él porque él fue un hombre que Dios inspiró para escribir en la Biblia y nosotros no, ¿verdad? Y él nos muestra que él tuvo envidia, no nos hagamos nosotros tan, digamos, no nos sobreestimemos en el sentido de decir, no, jamás yo nunca he tenido ni tendré envidia, ¿verdad? O sea, seamos humildes. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Estoy leyendo el Salmo 73, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Vean, Asaf tuvo envidia. Y tuvo envidia porque veía la prosperidad, veía el éxito financiero de los malos. Y más adelante da algunas razones. Verso 4, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Tenían mejor salud que él. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. No pasaban hambre como él. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se les antojaba ir de viaje, pues podían ir. Se les antojaba ir a comer a un restaurante caro, podían ir. Se les antojaba y sí, a veces hay gente alrededor de nosotros que tiene esas facilidades y quizás nosotros no lo tenemos. Verso 8. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Tiene una posición alta, encumbrada. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y bebe en las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, porque he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Hermanos, a veces creemos que porque buscamos a Dios las cosas nos van a ir mejor. A veces cometemos el error de estar adorando, sirviendo y decir, ahora que estoy buscando a Dios ya no voy a tener inconvenientes, ya me va a ir bien en todo, me va a ir bien en la salud, me va a ir bien en las finanzas. Y a veces no es así. A veces estamos siendo fieles a Dios y vienen luchas, y vienen pruebas, y vienen enfermedades, y vienen problemas en el trabajo. Y de alguna manera a Asaf le había pasado esto. Él dice, estoy sufriendo a pesar de que estoy siendo fiel a Dios y estos blasfeman a Dios y les va re bien. Y la envidia surgió en su corazón.
Y nosotros como humanos, pues es imposible que no nos comparemos, es imposible que no veamos a otros. Vivimos en un mundo donde claramente hay cosas que vemos. Y a veces también tenemos esa tendencia a quejarnos que pueden ser buenos abonos para la mala raíz de la envidia, pero sigamos leyendo. Cuando pensaba tratando de entender fue difícil para mí y a veces es difícil entender por qué cuando buscamos a Dios a veces la vida es tan difícil, no siempre, ¿verdad? Pero hay etapas. Hemos pasado situaciones difíciles, mis hermanos, pues todos admiramos, ¿verdad? La manera en que ellos han afrontado las pruebas que vinieron a sus vidas, pero han sido cosas duras, ¿verdad? Y así en muchos casos, ¿verdad? Verso 17, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Asaf tuvo envidia, sí. Asaf fue libre de la envidia también. ¿Cómo lo logró ser libre de la envidia? Cuando entró en la presencia de Dios y dejó de tener esa vista corta que solo miraba lo temporal y pudo el Señor ampliar su visión y alejarlo un poquito de la línea del tiempo y ver que sí, aparentemente ellos estaban muy bien ahorita, pero venía destrucción para ellos el día del juicio. Venía destrucción para ellos cuando se enfrentaran a Dios. Él comprendió que de nada les servía a esos hombres ganar el mundo y ganar mucho dinero y tener mucho éxito porque iban a perder su alma. Él comprendió el fin de ellos y él comprendió también que Dios tenía para él más, que Dios tenía para él gloria. Él comprendió lo que dice Pablo, que la leve tribulación pasajera produce en los creyentes un eterno peso de gloria que no es digno de comparación. Entonces él ve hacia atrás y dice, cuando yo tenía envidia, yo era torpe, yo era sin entendimiento. Y hay una lección aquí, hermanos, cuando el Señor nos da entendimiento, la envidia desaparece. La envidia ya no haya lugar en nuestro corazón. Cuando logramos entender que a pesar del aparente éxito fácil del violento y del malvado, y a pesar de su actual estilo de vida placentero y lleno de deleites, su cruel final es más duro que eso. Y nuestro glorioso final es más glorioso y más grande que las dificultades con las que hoy lidiamos. De hecho, el Salmo 37, que leímos un poco en la lectura bíblica, da el mismo mensaje. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican iniquidad. ¿Por qué? Porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Ahorita están muy verdes, pero se van a marchitar. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, porque por el hombre que lleva a cabo sus intrigas, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. ¿Por qué? Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Una de las lecciones y uno de los llamados del Señor a nosotros en esta mañana, aunque todavía no hayas tenido todas las respuestas que estás esperando de Dios, espera en el Señor, ten paciencia, aunque estés atravesando por momentos difíciles de dificultad o de tribulación, espera en el Señor. Y no envidies lo malo, porque los malos serán exterminados. No te irrites, no dejes que la ira, no dejes que el furor, no dejes que la envidia entre en tu corazón. El Señor se hará cargo. El Señor se hará cargo de los malvados y el Señor sabrá recompensar tu paciencia en Él y tu fe en Él y tu confianza en Él. En realidad, en la Escritura, los ejemplos que vemos en la Escritura son ejemplos de gente envidiando a los buenos, de gente envidiando a los personajes bíblicos, ¿verdad? En este caso, los hermanos de José envidian a José. Y esa envidia lleva a los hermanos de José a intentar matarlo, pero lo terminaron vendiendo como esclavo.
Ahora, la pregunta es, ¿lograban ellos lo que buscaban? ¿La envidia les hizo lograr que el padre los amara y que pasaran a ser los favoritos en lugar de José? No, no, la envidia nos dice, destrúyelo y entonces eso será tuyo, pero nos engaña cuando nos susurra eso. Porque la envidia no nos va a dar lo que nos promete dar, solo quiere desarrollar maldad en nuestro corazón. La envidia en estos los empujó a cometer un mal, prometiéndoles que lograrían lo que deseaban. Pero ¿qué trajo la envidia? ¿Qué trajo? ¿Cuál fue la consecuencia? Génesis 42:21, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Hermanos, ellos no solo primero causaron un gran dolor a su padre, que ese dolor de su padre y también pensar en su hermano les los llenó de culpa y los llenó de temor. Terminaron viviendo con culpa y temor. Sabían que le habían causado angustia a José y que vendría angustia para ellos porque entendían la ley de la siembra y la cosecha y terminaron causarle un dolor a su padre que no hizo que su padre los amara mal. Entonces vemos que la envidia no tiene buen fruto. Veamos otro ejemplo. Salmo 116, 16, 18 nos cuenta lo que está relatado en Números. Dice, cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, la tierra se abrió, tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Abiram. Un fuego ardió contra su grupo, la llama consumió a los impíos. En Números 16 se nos relata la historia de tres hombres, Coré, Datán y Abirán, y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué pues ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Aparentemente la petición de ellos era una petición correcta, digamos. Ellos decían, bueno, el Señor está con, ustedes saben la verdad y aquí siempre enseñamos que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo está en todos, todos estamos en Cristo. Yo no soy superior a nadie, nadie entre ustedes es superior a nadie y eso está perfecto. Ellos estaban usando esa verdad, pero esa verdad les había causado envidia de la posición que tenían Moisés y Aarón. Porque Moisés y Aarón, y eso que ellos eran levitas, no era gente común, eran levitas, era gente que estaba involucrada y que tenía servicio. ¿Qué parecen buscar? Justicia, igualdad. Es como que ustedes dijeran, ah, pero Dios también me habla a mí, entonces, ¿por qué solo usted predica frente al púlpito? Es exactamente algo similar, ¿verdad? Buscaban justicia, buscaban igualdad, pero en realidad lo que están mostrando es que ellos tenían inconformidad con el lugar que Dios les había asignado. ¿Eran todos pueblos de Dios? Sí. ¿Eran todos santos? Sí. Veamos la respuesta de Moisés y sigamos el relato. Entonces Moisés dijo a Coré, oigan ahora, hijos de Leví, ¿no les es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlos a Él a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos hijos de Leví contigo y pretenden también el sacerdote. O sea, ellos ya tenían un privilegio. El privilegio que ellos tenían era ministrar el tabernáculo. Ellos eran los que preparaban las mesas, ponían la cortina, horneaban el pan, quemaban el incienso, oraban, pero nada más no tenían el derecho de, digamos, presentar los sacrificios y entrar al lugar santísimo. Entonces, Moisés viene y les dice, pues es que ustedes tienen más que otros. ¿No les es suficiente ese privilegio? ¿También quieren el sacerdocio? Verso 11. Por tanto, tú y toda tu compañía se han juntado contra el Señor, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuren contra él? Aarón no les había hecho ningún mal. Entonces Moisés, solo que tenía ciertos privilegios que ellos no tenían, ciertos accesos que ellos no tenían. Entonces Moisés mandó llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no iremos. No, y vean cómo también
ellos dicen, no es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte de nosotros. O sea, el que los haya sacado no fue perjudicarlos, fue librarlos de la esclavitud y fue por medio de Dios. Y lo están tomando como algo negativo. Entonces vea cómo la envidia distorsiona y hace ver la bendición y la ayuda de otro como, es que él quiere estar sobre mí. En lugar de reconocer, digamos, el servicio de alguien que nos está sirviendo y que nos está ayudando, es que él quiere demostrarme que soy mejor que yo. Vean cómo hay esa distorsión y Moisés revela el corazón detrás de la envidia. La envidia se puede presentar como búsqueda de justicia e igualdad, pero en realidad es insatisfacción con su privilegio, con su posición. Claramente desde aquí ya preveemos la cura, pero hermanos, ¿cuántas veces a veces sentimos que no es suficiente lo que tenemos, que no es suficiente el privilegio que Dios nos ha dado, el don que Dios nos ha dado, la familia o las bendiciones que Dios nos ha dado? Es algo que tendríamos, que sería bueno examinar. Ellos sí reconocían que tenían ese acceso a Dios, pero ¿por qué ponerse a quejar por algo que no tenían cuando en lugar de eso podían disfrutar? En su plática con Moisés y en su queja dicen, es que todos somos pueblo, todos somos santos. Sí, excelente, que todos lo sean. Entonces, ¿por qué quejarse? ¿Por qué atacar a Moisés y Aarón? ¿Y por qué calificar un servicio, algo positivo, como algo negativo? Y además no era Moisés el que se estaba enseñoreando de ellos, era Dios el que había elegido a Moisés y Aarón. En el caso mío, no soy yo el que quisiera estar aquí, o sea, es Dios el que de alguna manera me eligió y me preparó, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y así a cada uno de nosotros, pero yo también puedo estar en una posición donde quizá puedo envidiar a alguno de ustedes por algo que tengan, ¿me entienden? O sea, es ejemplo los que estamos viendo. ¿Cuál es la cura para la envidia? Proverbios 23, 17 y 18 nos da una cura y dice, no envidie tu corazón a los pecadores. Antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Hermanos, hemos ya explicado que el temor al Señor está conectado con el amor al Señor, está conectado con la adoración a Dios, está conectado con el reconocimiento de su santidad, de su grandeza, con el asombro ante Él. Y por eso yo puse abajo que la adoración a Dios que surge de disfrutar de Él y querer agradarle para disfrutar de su presencia y gloria por siempre es el antídoto de la envidia. Lo que este proverbio nos está diciendo es, la envidia va a querer entrar a tu corazón, pero cuando quiera entrar a tu corazón, no la dejes anidar. Antes que tu corazón sea celoso, que arda, que tengas fervor por vivir en el temor del Señor. Porque la envidia es un celo incorrecto, pero el celo por el Dios verdadero es lo correcto. Hay un principio de sustitución en toda la escritura para vencer el pecado, y aquí lo vemos en este proverbio claramente. En lugar de la envidia, desaloja la envidia y ese espacio que está ahí, llénalo con temor del Señor. Llénalo con amor por Dios, con celo por Dios. Y vemos muchos casos, el celo de Dios, por ejemplo, llevó a Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, a matar a los pecadores en lugar de envidiarlos. El celo por Dios condujo a Elías a avergonzar y a matar a los profetas de Baal y a avergonzar a Jezabel en lugar de envidiarlos. ¿Por qué? Porque sabían que Dios aborrecía la idolatría. Y esto nos muestra que hay una aspiración correcta. Cuando Pablo habla en Corintios, dice, ambicionemos ser agradable a Dios, tengamos celos, tengamos deseos, o sea, hay cosas correctas que podemos anhelar y el correcto anhelo debe ser conocer más a Dios, acercarnos más a Dios, ser adoradores en espíritu y en verdad. Eso es algo sano y hay aspiraciones incorrectas, que es desear lo que Dios le dio al otro.
o lo que el otro ha logrado por sus medios. Hermanos, la envidia es una enfermedad, el ardor o el celo, el deseo por Dios es un valioso ejercicio espiritual y nuestra aspiración debe ser vivir en el temor del Señor, crecer en el temor del Señor, porque el resultado de eso es un glorioso futuro que, claro, solo puede apreciarse por medio de la fe. Porque si usted le dice a otro, yo temo al Señor y tengo un futuro y tengo una esperanza que no será cortada, alguien le va a decir a usted, yo no veo de dónde tengas ese futuro, porque tal vez no hay evidencias físicas, pero claramente nosotros sabemos que eso es algo real. También, hermanos, otra herramienta, otro recurso para vencer la envidia es fortalecer nuestra identidad y nuestro valor en Dios. Necesitamos crecer en la identidad como hijos amados e hijas amadas del Padre Celestial y saber que lo que nos da valor es que Cristo haya derramado su sangre por nosotros en la cruz, no las cosas que tenemos, ni el léxico que tenemos, ni el físico que tenemos. Romanos 2, 3 y al 5 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Esto es impresionante porque dice, hermanos, no pensemos más de lo que debemos pensar de nosotros, pero pensemos con buen juicio. Y pensar con buen juicio no es pensar, ay, pobrecito yo, ay, me ha ido mal, ay, no tengo nada, ay, me tocó mala suerte. No, pensar de nosotros mismos es, independientemente de que hay cosas que he alcanzado y otras que no, soy amado, soy amada por Dios, soy valioso, mi Padre me ama, soy un hijo de Dios. Tengo un propósito, mi vida tiene un propósito, puedo crecer a la imagen de Cristo, puedo avanzar en Dios. Es pensar de sí con buen juicio. ¿Por qué? Porque más adelante Pablo está diciendo, somos miembros de su cuerpo y cada uno tenemos una función diferente. Hermanos, Dios repartió diferentes dones según su gracia a todos. Y Pablo más adelante va a decir, el ojo no quiere ser oído y el oído no quiere ser mano y la mano no quiere ser pie. Si tú en tu llamado, en la función que Dios te dio, eres oído, no te entristezcas porque no ves, ocúpate en escuchar y aprovecha ese don que Dios te dio. En lugar de querer o desear o aspirar al llamado de otro, ejerzamos nuestro don y nuestro llamado y usémoslo para la gloria de Dios y para edificación de los demás. Hermanos, en esta iglesia todos y cada uno de ustedes son necesarios, indispensables e importantes. Pero tenemos diferente función. Mi función obviamente es pastorear, es predicar. Tu función es diferente a la mía, pero es tan importante y tan necesaria como la mía. Dios te trajo a esta iglesia y quiere usarte para la edificación de los demás y te ha dado dones. Tal vez algunos los tengan muy claros, otros no, pero Dios te ha dado dones y talentos para bendecir a otros. Otro recurso para vencer la envidia es recordar la eternidad, creciendo o crecer en la certeza de la esperanza de gloria que Él nos ha prometido. 2 Corintios 4, 17 y 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No tiene sentido envidiar lo que alguien va a tener 2 segundos. Comparado con la eternidad, aunque alguien tenga algo, 60 años que nosotros no tengamos, no tiene sentido envidiar lo que es pasajero. Cuando por el contrario, nosotros tenemos acceso a un tesoro eterno y verdadero. Es algo hermoso. ¿Cómo vencer la envidia también? Creciendo en amor por los demás.
El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso y el amor no es arrogante. Cuando nuestros corazones se llenan de amor y crecen de amor, no hay lugar para la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia es contraria al amor. Entonces, si yo amo a alguno de ustedes, si Dios a alguno de ustedes lo bendice de una manera extraordinaria, con algo que yo tal vez en algún momento deseé o aspiré, si mi corazón no está lleno de amor, yo me voy a llenar de envidia y voy a decir, ¿y por qué Dios se lo dio a él y no a mí antes? Si yo soy el pastor y yo soy el que decir. Pero si yo los amo, yo me voy a regocijar. Y yo voy a decir, qué alegría, qué bendición de que Dios le dio esa gran bendición a mi hermano, aunque todavía no, yo no está, seguramente yo todavía no estoy listo y por eso todavía no me ha venido a mí, pero qué alegre que el Señor bendice. El amor, a diferencia de la envidia, se alegra con la prosperidad y bendición de otros. La envidia busca quitar. El amor siempre va a buscar el bien del otro y siempre se va a alegrar del bien del otro. Y como ya dije, quizá en este momento no tengamos envidia en nuestro corazón, pero si quisiera entrar, ya sabemos que si crecemos en amor, no va a hallar lugar. Déjeme poner un ejemplo más, porque hay un ejemplo bonito de dos familiares donde uno envidió y otro venció la envidia. Y hablo de Saúl, David y Jonatán. Dice Primera de Samuel 18:9 en la versión Jerusalén, y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Pero vean, la actitud de Saúl, ¿cuál fue? Ante cómo Dios fue respaldando a David, porque David empezó siendo un nadie, un anónimo, y luego vence a Goliat y entonces ya gana fama, y luego se convierte en los ejércitos y va creciendo en victorias, y luego ya las mujeres cantan. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, entonces ya tenía más admiradores, ya tenía más victorias, ya tenía más. Entonces Saúl dijo, oye, envidio a este muchacho, aunque todavía él era el rey. El otro no tenía trono y él tenía más que el otro, pero estaba perdiendo algo en lo que el otro estaba ganando: popularidad, admiración de las personas, reconocimiento de otros, y se llenó de envidia. Pero vean el corazón de Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. Jonatán tenía todas las razones para envidiar a David, más porque David era competencia de él por el trono, y al trono le correspondía a Jonatán por derechos de nacimiento. Y sin embargo, por ahí se fue enterando que parece que Dios le iba a dar el trono a David. Primera de Samuel 20:13 dice, si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz. Y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, porque lo amaba como a sí mismo. Luego, 1 Samuel 23, 17 y 18 dice, Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y lo fortaleció en Dios y le dijo, no temas porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrarás y tú reinarás sobre Israel. Y yo seré segundo después de ti, no me importa ser el segundo. Ya eso no se cumplió, pero en su idea él estaba apoyando a David. Saúl, mi padre, también sabe eso. Es interesante porque aunque Jonatán tenía todo para envidiar a David, en lugar de eso, lo protegió, lo amó, se alegró por el propósito de Dios para él. Y claramente vemos que Jonatán aplicó la cura de la envidia. Él descansó en la soberanía de Dios y encontró satisfacción en el lugar que Dios le había asignado. Sabía que Dios tenía algo para él y no le importaba que no fuera lo que la gente creía que Dios tenía para él. Y vemos cómo Jonatán venció la envidia por confianza en el plan de Dios y por un amor genuino hacia David. Otro ejemplo es Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista empiezan a envidiar a Jesús y le dicen, está teniendo más seguidores que tú, tienes que hacer algo. ¿Y cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Tranquilos, yo tengo un propósito, una asignación y él tiene otra. Y ahora lo que toca es que yo mengue y que él crezca. ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista no desarrolló envidia en su corazón? Porque él estaba convencido con que el llamado de él era uno y el llamado de Jesús era algo más grande. Y él lo anunció desde antes, el que viene más delante de mí es mayor. Yo no soy digno
ni a desatarle las correas. Hermanos, Jesús fue entregado por envidia, porque él, hablando de Pilato, sabía que lo habían entregado por envidia. Los líderes religiosos envidiaban a Jesús por su influencia, por su autoridad, por su popularidad. Esa envidia les cegó para reconocer que él era el Mesías que esperaban y los llevó a cometer la gran injusticia de crucificar al Hijo de Dios que había venido para salvarlos. Es triste y es lamentable, pero la envidia puede llegar a cegarnos frente a la obra misma de Dios. Ellos esperaban al Mesías, esperaban la era de gloria, esperaban todo, pero cuando llegó, no la pudieron recibir porque envidiaron a Jesús. Pero Jesús nunca envidió a nadie, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pisados, el cual no cometió pecado, y si no cometió pecado, no cometió ningún pecado, incluyendo el de la envidia. Ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se comendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. ¿Por qué podemos vencer la envidia también? Porque Cristo la cargó en la cruz y nos dio a través de la cruz y a través de su unión a nosotros la capacidad y los recursos para morir al pecado de la envidia y para vivir en justicia. Quiero terminar con una cita de Timothy Keller. Timothy Keller escribe: Jesús no se quejó de experimentar la muerte cuando merecía la vida. Todo para que nosotros pudiéramos tener vida cuando merecíamos la muerte. Jesús fue el ser humano menos envidioso que jamás haya existido. Cuando comprendas lo que hizo por ti, tu envidia comenzará a desvanecerse. Si él no se quejó cuando recibió una vida infinitamente peor de la que merecía, ¿por qué deberíamos quejarnos cuando todos recibimos una vida infinitamente mejor de la que merecemos? Te das cuenta de cuánto menos disfrutas de la vida por pensar tanto en lo que mereces. Hermanos, el Evangelio nos muestra nuestra condición pecaminosa y nos recuerda que en realidad no merecemos nada. Y que Dios es un Dios de gracia que nos ha dado mucho más de lo que merecemos. No tiene sentido la queja. Es mejor la gratitud, es mejor el disfrute, es mejor el abrazar el mensaje del Evangelio. Y para considerar, ¿has podido reconocer que la envidia ha buscado albergarse en tu corazón en algunos momentos? Y cuando se ha albergado, ¿notas cómo te roba el gozo? O sea, tienes un montón pues, eres una persona extraordinaria, pero cuando pasas a envidiar la otra persona, dejas de disfrutar todo eso que Dios te ha dado. ¿Qué ídolos revela la envidia o la ambición de tu corazón? ¿Está puesta tu mirada en lo temporal o en lo eterno? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? Porque lo que se ve es temporal y pasajero y lo que no se ve es eterno. ¿Qué tal si en esta mañana la sustituyes por el celo de honrar y valorar al Dios que te ha permitido conocerle? ¿Eres consciente de que has recibido una salvación que no merecías? Pongámonos de pie en esta mañana para orar. Señor, te damos gracias porque no merecías la muerte que recibiste. Y sin embargo, no te quejaste por tan grande injusticia. Y te damos gracias porque nos has dado una salvación que no merecíamos. Y fue a través de tu sufrimiento. Pero tampoco te quejaste ni te lamentaste por este sufrimiento, sino que te gozaste por habernos salvado. Señor, ayúdanos a desarraigar y a expulsar cualquier rastro de envidia de nuestro corazón en esta mañana. Venimos delante de ti arrepentidos y te pedimos perdón por los momentos en los cuales hemos dejado que la envidia entre en nuestro corazón y nos robe el gozo, y nos robe la paz, y nos robe la satisfacción. Queremos suplicar la ayuda de tu Espíritu para ser más agradecidos y para sustituir cualquier rastro de envidia por un celo santo, por un fervor
por un anhelo de crecer en el temor del Señor y por una gratitud que nos lleve a alabarte siempre, porque nos das más de lo que merecemos. Señor, haznos más agradecidos y haznos crecer en amor. Ayúdanos, Señor, a tener una visión de vida que tome en cuenta lo eterno, con una perspectiva eterna y no tan corta que solo vea lo pasajero. Que experimentemos lo que experimentó el salmista, que pudo ver el fin de los malos y que pudo ver también el futuro de gloria que tú tenías para él. Que vivamos como el apóstol Pablo con la mirada puesta en las cosas que no se ven y en el peso de gloria que tú estás preparando para nosotros. Y que podamos también crecer en amor hacia los demás de tal manera que cuando sean bendecidos nos gocemos, nos alegremos con ellos. Y también, Señor, afirma nuestra identidad y nuestro valor en ti y en tu amor. Y permítenos ejercer la función y el llamado y el don que tú nos has entregado y querer caminar en nuestra asignación y no en la de otro. Por todo esto oramos y te damos gracias.